Con ustedes el mejor año de la historia del anime. Le debemos clásicos como Estás arrestado, Viajes espaciales de lujo, Let's and Go, Lemon Fire, Birdie the Mighty, entre muchos otros. Nunca un año había tenido una selección de animes tan eclécticos y de alta calidad, proyectándose como el punto más alto de la desviación en las tendencias del anime. Nube, el maestro del infierno. Es un gran clásico de entretenimiento recordado en Occidente. También tiene unos interesantes rasgos de horror-terror aceitados con una fórmula de humor algo picaresca y de cierta forma muy sutil. Saben cuándo incluir un poco de ecchi e incluso escenas algo fuertes de contexto en un anime de entretenimiento. Los personajes son agradables, las historias son interesantes, llamativas, autoconclusivas. Estos factores la convierten en un gran anime clásico. Dragon Ball GT. Con esta entrega tratan de regresar a la esencia de la saga, ya que el eje central es la búsqueda de las esferas del dragón, muy similar a la primera entrega de Dragon Ball. Esta vez el escenario es el universo, ahora Goku es un niño, Trunks reemplaza a Bulma y Pan a Krillin. En cierta forma es una de esas historias melancólicas que te hace recordar el origen de Viajes y Aventuras con la que comenzó Dragon Ball, y quizás lo mejor es el final conmovedor. Mahou Tsukai Tai. Y no podría faltar la historia ligera de este año, que al mismo tiempo trata de vender la idea que en un principio pareciera ser ciencia ficción muy elaborada, pero luego presentan la trama que es exactamente lo opuesto. Tiene una calidad audiovisual muy buena en contraste a la trama, crean unos personajes superficiales muy llamativos. El argumento mágico no tiene ningún peso alguno, ni debería tenerlo. Gracias a estos elementos se presenta un anime muy entretenido, agradable y emotivo, convirtiéndose en un enorme clásico muy recomendado. Saber Marionette J. Lo curioso es que tiene todos los elementos de una historia ligera, pero por momentos parece volverse hacia la ciencia ficción y el posapocalipsis de una forma muy interesante, presentando una extraña versión de un harem en una fórmula de entretenimiento muy bien lograda que por momentos se vuelve emocional y melancólica. Otro gran anime de entretenimiento y uno de los estilos visuales más representativos de esta década. La visión de Scaflón. Como siempre, Sunrise, haciendo mezclas experimentales, revive la vieja fórmula de inserción de mundos mágicos y mechas, bajo un contexto de ciencia ficción muy blanda, una interesante unión entre dos grandes géneros opuestos que serían la fantasía y la ciencia ficción, empaquetados en un anime de entretenimiento y al mismo tiempo con emociones humanas, siendo uno de los grandes clásicos de Occidente. After Wars Gundam X. Después del éxito de Gundam Wing, se reintenta revivir la fórmula en otra línea alternativa argumental, pero al mismo tiempo intentan utilizar la mayoría de los tópicos posibles de las sagas de Universal Century, pero de una forma más arriesgada y novedosa. Lentamente van contando mini arcos y en el camino incluyendo nuevos personajes y dando giros sobre la misma historia hacia un nuevo destino, siendo quizás el mejor arreglo de fórmula de esta franquicia. Logran llegar a un punto intermedio donde retoman la fórmula clásica de guerras militares entre dos bandos, enriqueciéndolas con eventos y nuevos personajes, siendo una entrega interesante y entretenida y siempre con ese toque humano del Real Robot. Sailor Moon, Sailor Stars. Cuando parecía que la saga anterior iba a caer en un nuevo declive, lanzan esta nueva entrega incluyendo nuevos personajes muy interesantes, idols masculinos que se convierten en Sailor femeninas, arcos argumentales románticos sesgados hacia el shoujo romántico de esta época, un rediseño de estilo visual y transformaciones que lograrían crear una obra muy llamativa. Hana Yori Dango. La premisa parece ser de lo más obvia del mundo, desarrollada en un colegio de niños ricos con drama muy esperado, pero de forma inesperada van creando tantos giros, movimientos, inclusiones y salidas, regresos de personajes, potencializando con la fortaleza de la protagonista, aderezado con una banda sonora instrumental que le permite crear una gran cantidad de componentes que la hacen una obra muy interesante, convirtiéndose en uno de los mejores anime shoujo de la historia. Mobile Suit Gundam The Edge MS Team. Como un hecho nunca antes visto, dos sagas Gundam exitosas en un mismo año, esta nos regresa otra vez al Universal Century, en cierta forma tomando rasgos argumentales de Armored Trooper Bottoms, en función de la vida militar que nunca antes explotó en esta franquicia. Como resultado, una historia muy potente, cargada de emociones, potencializando aún más el factor del Real Robot. Irónicamente, ninguna otra saga Gundam lo había logrado o lo había experimentado. Detective Conan. No solo es uno de los más grandes clásicos de entretenimiento en Oriente, sino también en Occidente.
De hecho, en Japón es quizás el más grande clásico que se ha podido crear. Esta enorme franquicia tiene una gran cantidad de adeptos a nivel mundial y es uno de esos famosos animes que parecen que no tienen final. Sus planteamientos detectivescos son muy entretenidos, el diseño es muy singular, por momentos la saga se vuelve increíblemente adictiva, soportado en una gran fórmula autoconclusiva, corriendo en segundo plano varias tramas. Quizás sea la robustez de la fórmula y personajes que lo hacen un anime prácticamente adictivo e infinito. Kodomo no Omocha. No es suficiente con el extraño fenómeno Gundam, como si fuese una paradoja, se repite el fenómeno shoujo, puesto que en un mismo año, casi 17 años después de obras mediocres, se logran juntar dos de los mejores shoujos de la historia. Este anime nos presenta una historia muy divertida, entretenida, la protagonista tiene una personalidad arrolladora, son increíblemente ingeniosos para saltar del humor al drama y de repente usar a la protagonista para salir de este. Saben en qué momento incluir personajes y también en el momento de desarrollar sus propias historias. Parece ser una de estas historias superficiales, pero es increíblemente robusta, en especial en el crecimiento personal de los protagonistas. Por momentos puede volverse algo dramática, pero pueden dar un giro totalmente inesperado. Samurai X. Tenemos a otro de los más grandes clásicos de entretenimiento en Occidente, un anime que tiene una parrilla de personajes tan inesperados e interesantes y atractivos al mismo tiempo. Asimismo, un set de antihéroes y villanos muy bien logrados y desarrollados. La ambientación, la banda sonora, el desarrollo de la historia, la evolución de los personajes la hacen una de las mejores series de esta década, quedando siempre en el aire ese valor emocional en función de las historias ligadas a la vida después de la guerra de esos personajes. Sledgernet. Como sucesora de la primera saga, esta temporada tomaría sustancialmente los mejores argumentos de las 8 primeras novelas, aumentando la calidad de la animación, presentando un mundo aún más caótico que lleva a los protagonistas a caer en una conspiración por la lucha del poder de los hijos del rey demonio, manteniendo los rasgos de humor y al mismo tiempo la inclusión de gran cantidad de personajes, volviéndose un poco más oscura y épica, presentando a uno de los personajes o quizás al personaje más poderoso del anime. Martian Successor Nadesico. Y precisamente este año se estrenó quizás el anime de parodia de humor más inteligente que se haya creado, utilizando elementos de ciencia ficción dura, en un entorno cómico extraño, al mismo tiempo teniendo la capacidad de incluir metahistorias para darle nuevas dimensiones al argumento, y en el momento más inesperado se meten con dos tendencias más importantes de la historia mecha anime, al mismo tiempo incluyendo muchos elementos de la nueva ola otaku, burlándose, saboteando y dándole un golpe en la cara a esa cultura. Y como cereza en el pastel, no solo se parodia la cultura de la ciencia ficción de antaño, sino por momentos se nota las enormes referencias a los animes actuales, convirtiéndose en el anime de comedia parodia más inteligente y agazapado que se pueda ver.